Bueno, quiero saludar en esta noche a cada uno de los hermanos y hermanas que nos están acompañando, que se reúnen a escuchar la palabra del Señor. Es un placer compartir con todos ustedes, tenerles. eh, bueno, nos cogieron infragantis. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, quiero saludar a la hermana Clara, a la hermana Rivka, a la hermana Ruth, bueno, y a todos los que vayan llegando y se vayan conectando. Qué gusto poderles saludar. Amén. Ahí está la hermana Luz también. Bueno, a todos los que lleguen, que Yahweh les bendiga de una manera especial, sobreabundante. Decía Pablo que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Vamos a hablar hoy de los misterios bíblicos. Vamos a hablar un poquito de los misterios bíblicos, pero antes vamos a hacer una oración. Antes vamos a hacer una oración para que el Señor nos guíe en esta noche, abra el espíritu de su entendimiento, sea trayendo el espíritu de revelación para que usted pueda ser entendido y comprender lo que vamos a hablar a continuación. Señor, gracias por este nuevo día, gracias por la oportunidad que nos das de compartir unos con otros, de estar juntos, de poder exponer tu palabra. Gracias por todo, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque mis hermanos pueden estar aquí, mis hermanas pueden estar aquí y podemos, Señor, compartir y podemos, Señor, recibir de tu palabra aliento, alimento, sustento. Podemos ser edificados, podemos crecer. Gracias por el pan que está servido a la mesa. Gracias por este maná. Yo ruego, oh mi Dios, que en tu infinita misericordia nos permitas asimilar, discernir y entender a través de tu Espíritu todos estos misterios tan grandes, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua lo rogamos y te agradecemos. Amén. Misterios bíblicos. A propósito, los que están viendo el podcast, prepárense porque la próxima vamos a tener en el podcast a un Roe mesiánico y vamos a tener a alguien participante de la iglesia, alguien que se lo une en la iglesia adventista. Entonces va a ser un más enriquecedor todavía. No sé cuántos pudieron ver el podcast ayer, es algo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Espero les sea de edificación. Usted nútrase, dicen por ahí, tome lo bueno, deseche lo malo. Y bueno, la idea es todos crecer y compartir, amén. Bueno, misterios bíblicos. Eh, Quiero empezar y vamos a analizar hoy el libro de Primera de Corintios capítulo 14, versículo 1. Quiero saludar de una manera muy especial a mi hermano Robinson y a mi hermana Sara y bendecir porque ha nacido Natanael, nació su hijo, nació bien, nació sano, así que un saludo muy especial y muchas felicitaciones para mis hermanos. Amén. Primera de Corintios, hermanos, capítulo 14, versículo 1, lo vamos a desmenuzar hoy, así que qué bueno que usted pueda apuntar. Vamos a desmenuzar y usted hoy va a entender muchas cosas. Voy a hablar un poquito de cómo la supuesta espiritualidad, que en realidad se nos ha convertido en un misticismo, nos ha matado al punto de llevarnos a ser ciegos y necios en cuanto al mundo espiritual. Entonces vamos a empezar a leer algunos versos, a explicar algunas cosas y espero que usted pueda ser hoy edificado. Primera de Corintios 14:1 comienza diciendo el apóstol Pablo lo siguiente: seguid el amor, y mire lo que dice, y procurad los dones espirituales. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted ha procurado tener algún don espiritual? ¿Sabe que la palabra griega que está ahí es celó, y significa tener calor de sentimiento por o en contra de? Significa arder, desear, envidiar también. Pero significa tener calor, arder por, sea en sentido bueno o en sentido malo. ¿Usted arde por los dones? Bienvenida mi hermana Jimena también, un gran abrazo. ¿Usted arde por los dones?
Es algo que aconseja el apóstol, procuren los dones espirituales, tú tienes que procurarlos. Y ya vamos a ver, hermanos, la gran importancia. Significa arder, literalmente. Luego dice, pero sobre todo, que profeticéis. Versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Voy a hacerles una pregunta. ¿Por qué el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios? ¿Por qué? Los que estamos aquí, quiero que estén concentrados. ¿Por qué el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios? Es correcto, muy bien, mi hermano. Porque la gente no entiende. Mucha atención. Porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu está hablando lo que se llama misterios. La persona que habla que opera en el don de lenguas está hablando misterios por el Espíritu a Dios, con Dios. Está hablando misterios. Imagínense el entendimiento que tenemos que tener para saber lo que hablamos en lenguas, cómo seríamos de edificados. Porque estamos hablando con quién? Con Dios. Uy, hermano Dani, ¿cómo así? O sea que los mayores misterios no son desde la parte hebrea. Ay, hermano Daniel, sí es muy bueno aprender el hebreo, claro, y las definiciones y el significado y la cultura, pero en realidad yo voy a hablar misterios cuando hablo en lenguas con Dios. O sea, mi hermano Dani, que usted me está diciendo que el lenguaje de Dios es el hablar en lenguas más que el idioma hebreo. Sí. Repito, no estoy por debajeando el hebreo ni diciendo que no se necesita. Lo que le estoy diciendo es que el idioma con el cual usted habla con Dios y no con los hombres, y por el cual usted habla misterios por su espíritu con su papá, es en lenguas. Yo quiero provocarle a que usted empiece a arder y que cuando usted vaya a su cuarto a hablar en lenguas, usted pueda entender lo que diga, lo que dice su espíritu dentro de usted con su papá. Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Entonces tenemos el hablar en lenguas hasta el momento, pero también tenemos el don de profecía. No estoy hablando del profeta. Hoy estoy hablando de los dones. Vamos a hablar de algunos misterios, pero estamos hablando del don de profecía en este verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así que présteme mucha atención. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted se da cuenta de que Dios le dice a Moisés, mire, Moisés, tú no vas a llevar la carga solo. No vas a llevar la carga solo. Yo voy a poner de mi espíritu, de tu espíritu, en los 70, y entonces vas a poder llevar la carga del pueblo. Entonces lo que ocurre es que cuando Dios pone el espíritu sobre los 70, dice que empiezan dos a profetizar que se habían quedado en el campamento. Entonces el joven Josué corre rápidamente y le dice, Señor, Señor, hay unos que están profetizando así como tú en medio del campamento. Y Moisés llega y le responde, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Yahweh fuese profeta y que Yahweh pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Sabe usted por qué dice esto Moisés? Porque entonces cada persona sobre la cual descienda el Espíritu Santo, al Espíritu Santo operar en él para los hombres. ¿Cuál es el lenguaje de Dios con los hombres? En este sentido del verso, ¿cuál sería el lenguaje de Dios con los hombres en el verso número 3? Las lenguas es solo entre Dios y el hombre. Pero ¿cuál es el lenguaje entre los hombres, por decirlo así, entre Dios y los hombres en común? Entre varios, ¿cuál sería el lenguaje de Dios? Voy a volverlo a preguntar. Dijimos que el hablar en lenguas es la comunión que tiene una persona con Dios, hablando con Dios misterios. Pero estamos diciendo entonces
que según lo que leemos en el verso 3, que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, ¿cuál es el idioma de Dios con la iglesia? Por decirlo de alguna manera, la profecía. La profecía, muy bien. La profecía. Entonces présteme atención. Cuando una persona, y usted puede buscar el don profético, cuando una persona busca y arde por el don profético y empieza a ver manifestaciones en él, en ese don, la persona va a percibir y a conocer, escúcheme muy bien, qué piensa Dios acerca del hombre. Cómo Dios habla al hombre. Visualizar qué quiere Dios con esa persona. De lo contrario, cuando no operamos en el don profético, podemos correr el riesgo de nosotros en nuestra carne venir a una persona y poderle hablar desde nuestra parte humana. Pero el don de profecía opera por el Espíritu. Entonces vamos a conocer qué es lo que quiere el Espíritu de Dios con la iglesia. A ver si me hago explicar mejor. Yo creo que no me estoy explicando muy bien. Moisés le dice a Josué, qué bueno que el Señor pusiera el Espíritu sobre todos. Qué bueno. Creo que es porque entonces conoceríamos mediante el don profético una parte de Dios. Creo que nos quedaríamos asombrados porque tal vez muchas de las personas que pudiéramos juzgar o matar a nuestra vista, tal vez cuando venga el Espíritu sobre nosotros, venga para animarlo, para edificarlo y consolarlo. Nota las tres cosas para la cual se utiliza la profecía en el Nuevo Testamento: para edificación, para exhortación y para consolación. ¿Le gustaría a usted saber cómo Dios mismo, operando a través de un don en una persona, puede llegar a edificar? ¿Con qué palabras nos hablaría? ¿Con qué palabras nos consolaría, por ejemplo? Creo que es algo hermoso. Yo una vez le decía a un profeta, mire profeta, usted me da palabra dura y está bien, pero ¿dónde está el que me va a edificar y a consolar? Porque solo obtengo de ti la palabra dura. Pero entonces, ¿quién me va a dar la palabra de consolación? Versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, ¿edifica a quién? A la iglesia. Es tremendo, hermano y hermana que me está viendo por la internet, ver cómo el carácter del Espíritu, operando mediante el don de profecía, tiene la intención de sí o sí edificar. Noten cómo los dones que hemos visto hasta el momento, como el don de lenguas y como el don de profecía, tienen la intención de edificar. Se edifica una persona en singular, pero se edifica la iglesia. El Espíritu Santo, la voz del Espíritu, siempre, hermano, tratará de edificarte. Entonces le quiero hacer una pregunta. Cuando usted empiece a operar en el don de lenguas y en el don de profecía, entonces usted va a empezar a discernir cuando muchas veces los pensamientos que vienen a su cabeza o lo que le dicen los hombres no es de Dios, o posiblemente sí es de Dios. ¿Por qué? Porque al usted operar en ese don, usted dice, no, venga, pero es que Él habla de esta manera, y cada que Él me habla, Él viene a edificarme. Entonces mire cómo es de necesario tener estos dos dones para el Espíritu nato en medio de mí empezar a edificarme y yo empezar a conocer su obra en mí. Saber el cómo habla, saber el cómo me hace crecer, saber el cómo me edifica. Entonces también voy a dejar de empezar a escucharme a mí mismo. ¿Por qué? Porque al operar en el don
voy a empezar a tener la sazón de cómo es que exhorta, consuela y edifica a quién, el Espíritu Santo. No mis miedos, no mis temores, no mi carne. Versículo 5. Así que quisieras que todos vosotros hablaseis en qué, en lenguas. Présteme atención, ¿qué es lo que quiere el apóstol? Que hablemos en lenguas. ¿Por qué? Muy bien, para edificarnos. Pablo dice, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. Pero dice, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Mire que el Espíritu Santo, al edificar, uno de las características de la edificación o de los pilares es el entendimiento. La iglesia necesita ser edificada en este siglo y para eso necesitamos ¿qué? Interpretación o revelación y por ende comprensión del Espíritu Santo. La verdad, hermanos y hermanas que me están escuchando, es que por muchos años, no en todas partes, pero en muchas partes, la iglesia de Dios ha sido falta de entendimiento. Y hemos reducido al Espíritu Santo simplemente a misticismo. Un ejemplo, simplemente a sentir. Hablaste en lenguas, pero ¿cómo va a ser edificada tu mente? Fuiste al culto, sintiste una presencia hermosa, sentiste una presencia bonita y aunque nosotros no entendamos, mire la realidad en la que hemos vivido. Sentí su presencia, oré, lloré y hasta ahí, muy bien, vamos bien. Sin entendimiento, sin comprender, hemos seguido en el rumbo de la iglesia por años. Y creemos que el solo sentir o que el solo hablar en lenguas, eso es ser edificados, cuando en realidad estamos estancados. Vamos a ver cómo Pablo afirma en versos posteriores que el Espíritu va acompañado de entendimiento. De lo contrario hay un problema, y es que usted y yo no vamos a tener madurez. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, ciencia, profecía o doctrina? La palabra revelación viene de quitar y correr velos. Si no estoy mal y no me falla la memoria, no me acuerdo si es en griego o en hebreo. Pero mire lo siguiente. Tanto la revelación tiene que ver con quitar velos, es decir, permitirme ver. La ciencia tiene que ver con lo que puedo conocer. La profecía ya vimos que tiene que ver con algo entendible a la iglesia. Y la doctrina son cosas que pueden ser estudiadas, enseñadas y comprendidas. Entonces yo tengo una pregunta. Ojo pues que ahora sí me voy a empezar a meter un poquito. Yo tengo una pregunta. Entonces, ¿por qué nosotros, como iglesia, ya hablo a nivel general, porque la intención es que nos edifiquemos, hermanos? ¿Cómo nosotros hemos aceptado doctrinas que ni siquiera entendemos? Mire, yo le voy a dar un ejemplo y lo voy a decir con mucho respeto y con mucho amor. Miren, hermanos, le voy a hablar, por ejemplo, la doctrina de la unicidad. Y si hay algún hermano que llegue a ver este video y sea pentecostal, bienvenido, y no quiero ofenderle. Pero miren, hermanos, en estos días estaba platicando un rato con algunos hermanos muy queridos y hablamos sobre la unicidad y veíamos cómo se nos enseñó a los que pudimos crecer en una iglesia que cree en la unicidad, que Jesús es Dios. Pero usted ve que la gran cantidad de versos y cuando tú empiezas a profundizar en el misterio, tú dices, pero venga, esto no hay manera de entenderlo. Entonces llega el pastor o llega un maestro y dice, no, es que es solo por revelación. Eso a la persona que le sea revelado. Y uno dice, pero venga. Y todos los hermanos, y yo incluso lo hice, creíamos en esa doctrina
porque era lo que nos enseñaba el colectivo y el dejar de creer en eso era perder la salvación, porque es un pilar muy fundamental. Y de hecho creo que vamos a estudiar parte de eso en este estudio, para enseñar un poquito acerca de los misterios de Dios. Entonces yo digo, ¿por qué muchas veces nosotros seguimos y hacemos ritos, tenemos formas, modelos y figuras dentro de la iglesia, tenemos doctrinas dentro de la iglesia que no son comprensibles ni entendibles? O sea, hermanos, por favor. Y por años, las hemos tomado. Entonces nos hemos vuelto místicos. No, pero ahí está el espíritu, ahí está el espíritu. Cuando Pablo dice, ¿a ustedes qué les va a aprovechar si yo no voy con revelación? El solo hecho de decir revelación es algo que ya no está oculto, algo que no está escondido, algo que ya está a la luz. El solamente hablar de ciencia es algo que puedo tener conocimiento, profecía o doctrina. Afirmamos doctrinas, afirmamos sueños, afirmamos muchas veces sentires de parte de Dios que no han llegado a la culminación de comprensión. Y los afirmamos bajo la excusa de que es el Espíritu. Aunque no entendamos, ese es el Espíritu. No es así lo que Pablo está presentando. Mire, versículo 7, perdón. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta, la cítara, si no tienen distinciones de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Debe de haber algo que se llama ¿qué? Los que están leyendo conmigo. Parece que los hermanos están en otro lado. ¿Tiene que haber qué? Distinción. Tiene que haber una diferencia. ¿Cómo se sabrá lo que se toca? Versículo 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Usted sabe el sonido que tiene que escuchar de la trompeta para salir a la batalla. Si usted escucha otro sonido y no es el de la trompeta, usted no sale. Así que más vale que el sonido de la trompeta sea certero. Versículo 9. Así también, o de la misma manera vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien que comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Hermano, yo tengo un sentir de parte de Dios, pero no sé, como que sí, como que no. Hermano, yo tuve un sueño y lo veía a usted y usted estaba de esta manera y pero hermano, no sé qué significa. Y la gente queda peor. Ahora la gente va a quedar ansiosa y afanada, porque ni hubo interpretación del sueño y no se sabe qué es lo que Dios quiere decir. ¿Cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Nota muchas veces la iglesia hemos hablado al aire, doctrinas tiradas al aire, sentires de Dios tirados al aire, tradiciones habladas al aire. Versículo 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de ¿qué? De significado. Mira lo que está diciendo Pablo. Hay muchos idiomas, hay variedad, hay varias clases de idiomas y todos ellos carecen de ¿qué? De significado. Versículo 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como ¿qué? Como extranjero. ¿Está notando eso conmigo? Cuando yo ignoro algo que soy, lo acabé de leer, están en otro lado. Voy a volver a leerlo. Vamos desde el versículo 10. Tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. En otras palabras, Pablo está diciendo, las revelaciones, las doctrinas, la profecía y la ciencia en medio de ustedes, hermanos, debe de tener un significado, una comprensión, un entendimiento. Versículo 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero.
para el que habla. Y el que habla será como un extranjero. ¿Para quién? Para mí. La Biblia dice que usted y yo somos conciudadanos de los santos y que nuestra ciudadanía viene del reino de ¿dónde? De los cielos. Y que nosotros somos herederos de la nueva Jerusalén y somos copartícipes de las promesas de Dios. Sin embargo, un creyente, inclusive teniendo la ciudadanía o la nacionalidad del reino de los cielos, al carecer de comprensión, de entendimiento en los misterios de Dios, viene a ser como si fuera un ¿qué? ¿Un qué? Un extranjero. Yo puedo ser ciudadano del reino. Usted y yo pudimos haber nacido de nuevo. Pero al desconocer el significado de las palabras que están en la Biblia, al desconocer las revelaciones y misterios de Dios, nosotros hemos llegado al punto de comportarnos como extranjeros al reino que está allá arriba. Inclusive, hermanos, nuestro comportamiento no será como un ciudadano del reino de los cielos, no porque no seamos ciudadanos, sino porque no tenemos el entendimiento. Señor Jesús muchas veces les decía a los discípulos, ustedes también están sin entendimiento y tienen necesidad de que yo les vuelva a explicar esta parábola. Versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, ya vemos qué significa anhelar, significa arder, procuren abundar en ellos, ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. Un don no es para que una persona se siente más grande que otra. Un don no es para que una persona haga alarde o se crea más que otro, sino está yuca, como suelo decir, está mal. Un don siempre será dado a un hombre o a una mujer para edificar a otros. Los dones no son para ti. Tienen la intención de edificarnos a quienes, a todos. Entonces le voy a hacer una pregunta. ¿No le parece a usted que es necesario que hoy en todas las iglesias y ministerios comience a levantarse alguien con el don de profecía? Comience a levantarse alguien con el don y la interpretación de lenguas. ¿No vio usted que es demasiado necesario? ¿Y no vio usted que por algo el enemigo apagó los dones en muchas iglesias y por eso hemos sido muertos? Porque el pensar de los hombres, el hablar de los hombres, ocuparon ¿qué? Los dones, donde él hablaba, donde él edificaba, él mismo por el mismo espíritu a través de un hombre, donde él exhortaba y donde él consolaba. Entonces, al rechazar los dones, el que vino a consolar fue un hombre, y si no estaba conectado con el espíritu, yuca. El que vino a exhortar fue un hombre, tenía llamado, sí, pero al no operar en el don profético, la profecía que dio o lo que dio, en vez de exhortar, vino a destruir. Y otro, en vez de consolar, lo que hizo fue antes aplastar antes más al hermano. ¿Problema de Dios? No, problema de que alguien no anheló los dones espirituales. Versículo 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder ¿qué? Interpretarla. Miren, hermanos y hermanas que me están escuchando, que hablan en lenguas. Por favor, pidan en oración poder interpretar qué es lo que ustedes dicen cuando hablan en lenguas. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Porque estás hablando misterios con tu papá celestial, pero necesitas ser edificado y cuando eso te edifique a ti, estoy muy seguro que también va a edificar a la iglesia porque estás hablando con Dios. Pida en oración poder interpretarla. Versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ¿qué? Ora. Y eso está muy bien. Pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Cuándo entonces puedo entender, hermano Daniel, que yo puedo producir un fruto? ¿Cuándo? ¿Los que están leyendo? ¿Cuándo qué? Cuando tengo entendimiento o cuando tengo interpretación.
Voy a volverlo a leer. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, muy bien, pero mi entendimiento queda sin fruto. Le voy a decir una cosa y no se vaya a ofender. Eso es como una pareja que está buscando un bebé. Bendito Dios, a mí no me pasó. Pero hay parejas que están buscando un niño y se sienten frustrados y llevan años buscando niños. Y se acuestan y muy rico lo que se siente en la intimidad. Pero no el fruto. ¿Dónde está el fruto? De la misma manera, usted va a llorar y siente y llora al Espíritu Santo, pero mostrame el fruto, ¿entendiste? Hemos reducido al Espíritu Santo a un misticismo de simplemente sentir. Ay, tuve un sueño, ¿qué significa? No sé. Entonces él dice, tenemos que tener fruto. ¿Y cuándo va a venir el fruto? Cuando haya entendimiento. Por eso sé yo, mediante el Espíritu Santo de Dios, que los 9 frutos que se hablan en Gálatas, muchos no los tienen, y si los tienen, no los tienen a la manera que los deberían de tener, porque cuando les preguntas, no tienen entendimiento, y eso nos está matando a todos. Por eso tanta religiosidad, tanta hostilidad con la gente de afuera, incluso con los de la iglesia, porque no entendemos. Versículo 15, ¿qué pues? Dice Pablo, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Le voy a dar una cuñita de un tema que el padre me estaba regalando una vez. Hablando, por ejemplo, de la alabanza. Y estaba pensando mucho en esto porque cuando leí esto yo decía, tremendo. Porque yo decía, Padre Yahweh, entonces una persona que no sea afinada como tú nos diste de pronto humanamente el talento a nosotros, que nosotros sabemos afinar, sabemos subir, sabemos bajar con respecto a lo que se llama técnica vocal, aunque no tenemos mucha técnica pues, pero tenemos el don nato, empírico, y sabemos cantar, se escucha bonito. Y entonces yo le decía, Padre, ¿y entonces las personas que no saben cantar qué? Y entonces en este espíritu me respondió que todos podemos cantar. ¿Con qué? Sí, pero vuelva y lea al 15. Le voy a poner una plana. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Y luego dice, cantaré con, ¿cómo canto yo con el espíritu? Y luego dice, pero cantaré también con el entendimiento. Quiere decir que todos podemos cantar con el espíritu. Así que usted, hermano, que tal vez, como dicen vulgarmente por ahí, tiene una voz de tarro. ¿Cómo así, hermano Daniel, que una voz de tarro? Sí, usted coja un tarro y golpelo a ver cómo suena. Tal vez usted no es afinadito, hermano o hermana que me está escuchando, pero podés cantar según la Biblia por el Espíritu. Tal vez su voz no está emitiendo sonidos afinados, pero por dentro su espíritu, mientras usted va cantando, le va diciendo al Señor con toda su alma lo que usted está sintiendo en lo dentro de su corazón. Después vamos a profundizar en ese tema, con la ayuda de Dios y mediante Él nos permita. Pero quiero que note, orar en el espíritu, pero orar también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Usted debe de pasar el nivel de solamente cantar con su boca y debemos de llegar al nivel de cantar con el espíritu, pero también con entendimiento. Así que el cantar del espíritu muchas veces no se va a percibir. Por eso tenemos que buscar qué entendimiento, interpretación. Versículo 16. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho y entramos en el tercer nivel de profundidad. Escúcheme muy bien. La palabra amén es una palabra hebrea que todos la hemos dicho. Y la palabra amén, según entiendo yo por este pasaje, me está dando a entender que yo solo puedo decir amén cuando comprendo, tengo revelación y tengo entendimiento de. ¿Se entendió lo que acaba de decir?
Voy a volverlo a decir. La palabra amén es una aprobación o una afirmación que viene después de yo entender, comprender. En el libro de Apocalipsis, y quiero que nuestro hermano coloque ese verso ahí bien grande, capítulo 3, versículo 14, dice lo siguiente. Mire cómo la Biblia da testimonio de Jesús y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el quién. ¿Quién? Dígalo sin miedo. ¿Quién es el amén? ¿Quién es el amén? Jesús. Mire, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Nota lo siguiente. Jesús de Nazaret, al ser el amén de Dios, significa que su persona a la iglesia es que comprensible, entendida, conocida y revelada. Y por ende la confirmación de las promesas y de los misterios de Dios. La pregunta es, ¿cómo hablar, por ejemplo, de la unicidad o de la Trinidad de Dios si no es comprensible ni revelada o entendible? ¿Cómo puede entonces Jesús hoy ser el amén para nosotros si ni siquiera lo entendemos? No sé si se entendió lo que acabé de decir o más bien si yo no me hice entender. Jesús es el amén de Dios y dijimos que Pablo está diciendo que el que bendice en el Espíritu hace que la otra persona no pueda decir amén. Les voy a dar un ejemplo. Yo puedo comenzar, oh Raman, Sakalabasha, Talabacanda, y usted ni siquiera sabe lo que digo, entonces usted no puede decir amén. Si Jesús es el amén de Dios, significa que la persona de Jesús, su obra, su ministerio y su deidad debe de ser ¿qué? Entendible. Entonces por eso le decía, ¿cómo tenemos hoy cosas del Señor a las cuales la iglesia en verdad no le puede decir amén? Y muchas veces los líderes, maestros y pastores dicen, no, hermano, pero tranquilo que eso es en el Espíritu. O esta es la revelación que nos ha dado Dios. ¿Cómo? Si no hay entendimiento. ¿Cómo? Le dijo el etíope a Felipe, ¿cómo entenderé si no hay nadie que me explique? ¿Cómo poder decir amén a muchas cosas, hermanos, si no entendemos? La persona de Jesús para la iglesia, de acuerdo a la palabra, es entendible. Debe serlo. Y entender esa revelación nos va a edificar, porque vimos que el Espíritu edifica y que se va a producir un fruto cuando entendamos. Entonces, cuando el Señor Jesús dice allá en Juan capítulo 15 que Él es la vid y nosotros somos las ramas, y el que no permanece en Él no puede llevar fruto, ¿qué significa? Que el que no entiende a Jesús ni permanece en Él, no puede dar fruto. Porque vimos que antes del fruto está el entendimiento. Porque si no entiendo, Pablo dice que mi entendimiento queda sin fruto. Si yo hablo solo por el Espíritu, dice que mi entendimiento queda sin fruto. ¿Están entendiendo el problema entonces en el que estamos? Versículo 17 de 1 Corintios 14, 17. Dice, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Y Cristo tiene la intención de edificarnos a cada uno de nosotros. Voy a repetir eso. Cristo tiene la intención de edificarnos a cada uno de nosotros. Por eso es que Pablo siempre, y voy a volver a citar el texto que puede ser cansón, hermanos míos, pero como dice, pero no dejaré de repetiros las mismas cosas, porque es necesario. Acompáñame por favor al libro de Colosenses capítulo 1, versículo 9.
Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Mire por qué oraban. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando en fruto en toda buena obra. ¿Y para qué? Y para crecer en el conocimiento de quién, de Dios. ¿Cómo es posible que una persona diga estar o permanecer en Jesús si no le entiende? Le voy a dar otro pasaje. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Estaba pensando en la noche. Y aún más, yo estimo como pérdidas todas las cosas en vista o en comparación del incomparable valor o de la excelencia, dice otra versión, del incomparable valor del conocimiento de Cristo o de conocer a Cristo, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero todo como basura a fin de ganar a Cristo. Y anoche mientras estaba leyendo este pasaje, el Señor creo que me ministraba y me permitía entender lo siguiente. ¿Sabe, hermanos, por qué nosotros no somos entendidos? No porque no podamos, simplemente porque nosotros no queremos perderlo todo a fin de ganar el conocimiento de Cristo. Pablo tenía lo que había vivido en la tierra por basura. Lo perdió todo, su panorama del mundo, lo que amaba del mundo, lo que le gustaba del mundo a fin de conocer a Jesús. Pero hoy no tenemos tiempo. Hoy no queremos perder nada del mundo. Hoy nuestros trabajos son más importantes que Él. Hoy nuestros sueños, como tener un casa, un carro, que no está mal, pero lo hemos puesto en primer lugar como si fuera un Dios. Y no hay tiempo para conocer al Señor Jesús. Muchas veces incluso estamos dentro del servicio del ministerio y ni siquiera le conocemos, porque estamos como Marta, afanados y turbados con las cosas de este mundo. Pero no tenemos tiempo como María para escucharle, ni mucho menos para entenderle. ¿Entiende usted al Espíritu de Dios? ¿Entiende usted a Dios? Hermano, yo fluyo en los dones, no fue mi pregunta. Mi pregunta es si le entiendes, si le puedes interpretar, si puedes discernir su sentir. Qué lejos que estamos de tener frutos y de conocer quién es Jesús. Ni siquiera hemos perdido nuestras propias vidas. Queremos salvarlas. ¿Queremos salvar qué? Nuestros sueños, lo que deseamos hacer en esta tierra, nuestro orgullo, nuestro ego. Y Pablo dice, mire muchachos, yo lo quiero perder todo. Es más, quiero tenerlo por basura, a fin de conocer quién es este Cristo que se me ha revelado. No podemos seguir creyendo, hermanos, que por el solo hecho de que el Espíritu Santo se mueva en medio de las iglesias o en medio de algunos dones, ya lo tenemos todo. No, necesitamos entender. Necesitamos, hermanos, entender. Es tan tremendo que el hecho de que Asaf no entendía por qué los ricos prosperaban, casi le hacen, según el Salmo 73, 83, no me acuerdo, resbalar y que sus pasos, mejor dicho, lo llevaran a un hoyo. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. Necesitamos entendimiento. El Espíritu siempre vendrá a hablarte para edificar. No te conformes con que lloraste en tu casa lavando la ropa y escuchando las alabanzas o trabajando y ya. Él siempre vendrá a enseñarte o a darte entendimiento de algo con el fin de edificarte. No podemos seguir igual. No podemos seguir, con todo respeto, hermanos que me escuchan, creer en doctrinas que se nos enseñó, fuimos instruidos por años, pero que a la hora de la verdad nosotros ni las entendíamos. Pero como nos enseñaron a que esa era la verdad o a que esa era la revelación, entonces creíamos y colocábamos nuestra fe allí sin entender, ese no es el Dios que usted y yo tenemos. No es el Dios que usted y yo tenemos.
Estoy hablando de los misterios espirituales. Hay otros temas que Dios exige cosas o pide cosas que muchas veces no vamos a entender, pero estoy hablando de los misterios revelados de Dios, que es el tema. Se supone que la doctrina, según este pasaje de Corintios capítulo 14, debe ser entendible la revelación, la ciencia y la profecía, hermanos. No podemos seguir siendo niños en el modo de pensar. Llegó el tiempo y la hora es, hermanos, de que nosotros debemos de tener una estatura madura. Y los más maduros son los que tienen, ¿qué? Entendimiento. Así que cuando vea usted a una persona que hable en lenguas, muy bien. Una persona que salte, muy bien. Una persona que constantemente tenga visiones, muy bien. Pero si no es entendido, no tiene fruto. No lo digo yo, lo acabo de decir Pablo. Las personas más espirituales son aquellas personas que tienen entendimiento. Parece raro porque en nuestra generación nos han enseñado que el más espiritual es el que ora más, el que salta más o el que habla en lengua más. Pero Pablo dice que el más espiritual y el más maduro es aquel que tiene entendimiento, porque entonces ya va a poder producir frutos. Que el Señor les bendiga, les edifique de una manera especial, de una manera sobreabundante, y que ustedes puedan llegar al entendimiento de los dones, de comprender, hermanos. Pida en oración interpretar los sueños que tiene constantemente. Pida en oración interpretar ese sentir que a veces Dios le pone en el corazón. Pida en oración poder entender la voluntad de Dios en toda inteligencia y sabiduría y espiritual. Pida entender las lenguas que usted está hablando. Pero sea entendido, porque si no, no vas a dar fruto. Tal vez la razón por la cual no has dado fruto es porque todavía no entiendes, pero sigues pensando de una manera mística. Y cuando me refiero a mística, es decir, sin conocimiento, sin revelación ni entendimiento. Que el Señor les bendiga. Jesús es el amén, Jesús es comprensible. Estudiemos las Escrituras y dejemos todo por basura a fin de ganarle a Él. Bendiciones.